En este video vamos a ver cómo se calcula superficie y ángulos internos de un triángulo, eh, de cualquier triángulo. Conocemos que para triángulos rectángulos es relativamente más fácil o más directo, porque podemos, al tener un ángulo recto, se facilita el cálculo por Pitágoras. eh, y también la superficie multiplicando la base por la altura y dividiéndolo por 2. Pero en el caso de los triángulos que no son rectángulos, ya no se puede hacer eso y tenemos que aplicar otros métodos. En el caso de la superficie, podemos utilizar el teorema de Ohm. En ese caso tenemos un triángulo cualquiera, por ejemplo, el que está acá en la figura, con un lado A, B y otro C. Al no poder utilizar la altura porque no la conocemos, podemos aplicar el teorema de Ohm, que dice que la superficie es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicada por el semiperímetro menos uno de los lados, multiplicado a su vez por el semiperímetro menos el otro lado y el semiperímetro menos el otro lado. O sea, se multiplican los tres y sacando la raíz cuadrada se obtiene la superficie. El semiperímetro sería la suma de los tres lados, la suma de la longitud de los tres lados, dividido 2. Yo acá reemplacé para un triángulo, para el triángulo que elegimos acá, que es una de las figuras que está como ejemplo en el apunte de topografía de la materia. Elegí uno de los triángulos de uno de los ejercicios y vamos a sacar la superficie de eso. Bueno, aquí están las medidas, vamos a suponer que son metros. Entonces tendríamos que el semiperímetro es la suma de los lados dividido 2. El semiperímetro entonces da este número, 65,99 metros. Bueno, reemplazamos en la fórmula, reemplazamos restando. Yo acá puse P para no poner, para que ahorrar espacio, pero reemplazando P por su valor y sacando la cuenta, obtenemos 665,03 metros cuadrados. Acá en esta fórmula falta el símbolo de raíz, que me olvidé de ponerlo, pero es raíz cuadrada de esta multiplicación. Y se obtiene directamente el resultado en metros cuadrados y nosotros pusimos las medidas en metros. Ahora vamos a calcular los ángulos internos de un triángulo que volvemos, como dije al principio, los triángulos rectángulos conocemos cómo se puede obtener por Pitágoras por las relaciones seno con ser y tangente. Los ángulos internos, en este caso vamos a aplicarlo a cualquier triángulo, sea rectángulo o no. Para eso también vamos a ver lo de la misma figura, el mismo ejercicio, que es un polígono de 5 lados que lo podemos dividir en triángulos y de esa manera poder sacar la superficie por el Ohm en el caso de los tres triángulos y también los ángulos internos utilizando los teoremas del seno y del coseno. El teorema del coseno decía que un lado cualquiera al cuadrado es igual a la suma del resto de los dos lados al cuadrado menos dos veces los lados restantes al cuadrado por el coseno de alfa. Bueno, este ángulo alfa es el opuesto al lado A. Y también el teorema del seno, en el cual el seno de cada ángulo dividido el lado opuesto es igual al seno de los otros ángulos dividido su lado opuesto. Y así quedan tres cocientes que son iguales. Bueno, mediante estas dos fórmulas nos van a permitir calcular los lados internos cuando solamente conocemos los lados. Un triángulo, para poderlo calcular, necesitamos al menos tres datos. Un ángulo y dos lados, o dos ángulos y un lado,
no podemos calcular los lados a partir de los tres ángulos internos porque son infinitos los triángulos que cumplen con esa condición de tener los mismos ángulos internos, pero los lados pueden ser proporcionalmente diferentes y pueden adoptar hay infinitos triángulos semejantes, digamos así. Bueno, para eso vamos a calcular los ángulos internos. Vamos a empezar con por ejemplo, con el lado alfa. Aplicamos digamos, la fórmula del teorema del coseno. Y en este caso, bueno, yo nombro los lados no como A, sino como un segmento, que sería, por ejemplo, el lado ED. ED sería el lado opuesto al lado alfa. Entonces, perdón, al ángulo alfa. Entonces, si tenemos ED al cuadrado, sería AE, AE al cuadrado más AAD al cuadrado, menos 2 veces AEAD, y por el coseno del ángulo alfa. De ahí, de todo esto, yo conozco los lados, todos los lados, y entonces puedo despejar el ángulo alfa como arco coseno de todo el resto. Cuando reemplazo, obtengo alfa y me da 35 grados, 16 minutos y 29 segundos. Aquí puedo aplicar, para seguir calculando el resto de los ángulos, puedo aplicar el teorema del seno utilizando una igualdad que contenga a uno de los ángulos que yo necesito calcular. Por ejemplo, ya alfa ya lo tengo. Bueno, utilizo la igualdad que contiene beta. El resto de los datos yo lo conozco, entonces despejo beta mediante los pasos matemáticos correspondientes y obtengo beta como arco coseno y reemplazo los lados, perdón, los lados y ángulos, y me da 42 grados, 3 minutos, 2,9 segundos. Para calcular el lado delta, habíamos visto en clase, pero lo vuelvo a repetir, siempre el ángulo que es de un triángulo que no sea rectángulo y que es opuesto al lado más largo, va a ser un ángulo de mayor de 90 grados. Muchas veces, viendo la figura, podemos pensar que es 90 grados, pero para poder decir con seguridad que es 90 grados tendríamos que calcularlo. O sea, siempre tenemos que pensar que el ángulo puede ser de otro valor y solamente con verlo no nos podemos dar cuenta. Por lo tanto, vamos a calcularlo. Cuando calculamos un ángulo que es, digamos, mayor de 90 grados, tenemos que tener en cuenta que la calculadora, para la calculadora el valor en este caso, del seno, es el mismo para un lado que está en el primer cuadrante o para un ángulo que está en el primer cuadrante que uno que está en el segundo cuadrante. Es positivo y es el mismo valor. Por lo tanto, hay que tener cuidado en qué, digamos, cómo vamos a tomar el valor que obtenemos en el cálculo cuando reemplazamos o cuando sacamos el arco coseno digamos, estas ecuaciones. En el caso de delta, utilizamos alfa, que es un dato que ya habíamos sacado al principio, y los otros lados. Obtenemos que delta igual al coseno de AD por seno de alfa sobre D. Cuando lo obtenemos tenemos que es 77 grados, pero no sabemos si es ese valor o es un ángulo que es más grande que ese valor porque es opuesto al lado más largo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, si verificamos, vemos que al sumar los ángulos, todos los ángulos, nos da 154 grados y tendría que dar 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y eso nos da, entonces, lo que hacemos es a 180 grados le restamos este valor de 77 y nos queda el valor total de ángulo
correspondiente a ese lado más largo, que es 102 grados 40 minutos. Reemplazamos este valor, en vez de poner 77 grados, que era lo que nos había dado delta en un principio, ponemos 102 grados y ahora sí nos da 180 grados, 0 minutos y 0,9 segundos, que es un error, se aparta de 180 en una cantidad ínfima debido a, bueno, a los decimales que no hemos tenido en cuenta. Pero este es el valor correcto. Es decir, que delta entonces vale 102,40, 102 grados 40 minutos.